Bueno, pues voy comenzando. Esta es nuestra segunda reunión de la Asamblea de Estudiantes. La primera, y tuvimos un encuentro como para ir definiendo qué temas nos interesan, cuáles son nuestras inquietudes, qué cosas podríamos hacer para poder generar una comunidad de estudiantes. Eh, Hemos pensado en que hay varias vertientes que podríamos abordar. Una, primero sería la de la reflexión de qué lugar ocupamos como estudiantes en la sociedad, ¿no? No solamente nuestro lugar en 17, sino afuera, ¿no? Afuera del instituto. Y la otra tiene que ver en cómo nos relacionamos al interior nosotros, y pensamos que podríamos enfocarnos un poco más a buscar actividades que nos vinculen, no solamente en un aspecto académico, sino también afectivo, en lo que son nuestras pasiones, nuestros intereses, que de todas maneras eso se involucra con nuestros intereses académicos, pero digamos que más enfocado a un aspecto de satisfacción, ¿no? De satisfacción en cómo vamos adquiriendo conocimiento, cómo lo vamos replicando, cómo vamos aplicando este conocimiento en nuestra vida cotidiana y toda una serie de cosas. Entonces, pensamos en hacer dos momentos de reflexión. La primera la pensamos con Sergio Villalobos, porque nos interesaba hablar sobre la suspensión del tiempo, la revuelta, no pensando, no se asusten en hacer una revuelta al interior de 17, sino en una suspensión de esta lógica neoliberal que existe en la educación, ¿no? En general, pública, privada, técnica, la que sea. Entonces, queríamos hablar con Villalobos, tener este encuentro, esta charla, para ver cómo podríamos entender esta suspensión, cómo podríamos llegar a ella y entonces poder desarrollar todas estas actividades que queremos lograr, que nos vinculen un poco más como comunidad, ¿no? Lo personal es común, entonces obviamente nuestras angustias en la máquina de escribir, el cuando no entiendo un autor, la carga laboral, o sea, toda una serie de cosas y de situaciones que giran alrededor de nuestra estancia en 17, pues también impactan, también son importantes comentarlas, compartirlas, porque ahí es como empezamos a generar comunidad, ¿no? O sea, no nada más es compartir cómo entiendo un concepto, cómo interpreto una lectura o a un autor, sino también cómo me siento al respecto de esto, ¿no? Entonces, por eso quisimos primero hablar con Sergio, empezar ahí como a indagar cómo podríamos suspender esta teleología, ¿no? Que tenemos ahí como incrustada y que no nos permite ver la potencialidad de nuestra función como un estudiante, ¿no? Cómo podríamos llegar a transformar no solamente ciertos procesos del mismo instituto en donde nos encontramos, porque todo pues puede ser mejorable, perfectible, pero además de eso, cómo aterrizar lo que hemos aprendido hacia abajo, ¿no? Porque lo que le comentaba a Sergio hace unos minutos es, tenemos la suerte de poder acceder a este tipo de reflexiones que nos permiten ver la vida de una forma sumamente distinta a lo que generalmente nos están induciendo. Y entonces, en diferentes medios, ¿no? No solo lo institucional, también en la vida cotidiana, los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, ¿cómo hacer esta suspensión de esta lógica y cómo crear nuevas lógicas? ¿Cómo empezar a hacer otro tipo de dinámicas desde el estudiantado como una postura crítica? Entonces, les propongo que Sergio se aviente una primera charla, que nos cuente más o menos el que ha pensado sobre estas preguntas, que no sé si algunos las vieron. Las voy a comentar rápidamente para que sepan por dónde va, ¿no? Las preguntas que tenemos como detonantes, ¿no? Sobre todo es detonante, no como algo que se tenga que responder. Es cómo pensar la representatividad estudiantil, pero desde un punto común
entre nuestras diversas culturas, ¿no? Porque somos de diferentes lugares, tenemos diferentes culturas, nuestros contextos académicos son distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese común denominador que nos vincule? Luego, ¿cómo consolidar un consejo como un acto político y no como una figura institucional? Cuando hablamos de acto político, nos estamos refiriendo a cómo pensar esta vinculación estudiantil, este registro, esta memoria, pero donde no aniquile o no reduzca nuestra potencia singular, ¿no? O sea, que no nos quiera homogeneizar en el estudiante es esto y todos tenemos que adecuarnos a esta figura, ¿no? Otra pregunta es cómo hacernos para sostener el espacio de la memoria a pesar de los pasajes por la institución. Y es que, pues, somos parte de un instituto de estudios críticos, sí, pero tiene su estructura, pero ¿cómo nosotros podríamos abonar a esto, ¿no? Desde una reflexión, desde ciertos comentarios o ciertas observaciones puntuales que nosotros identifiquemos. Y también es cómo podría darse un agenciamiento del estudiante sin caer en el sindicalismo o una cuestión identitaria. Entonces, nos interesa no caer en este tipo de baches, ¿no? En donde, insisto, o sea, el estudiante es y entonces todos se tienen que adecuar a esto, ¿no? Y el que no esté como siendo parte de esta identidad, entonces no, se excluye, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Y cómo vincular la memoria estudiantil y los afectos en nuestro quehacer, ¿no? En nuestro trayecto como estudiantes de 17. Nos interesa generar más actividades de vinculación y hospitalidad para poder lograr como esta red, ¿no? Crear esta red, esta conexión, que no solamente se dé en la máquina de escribir, sino que pueda salir también, ¿no? Entonces, más que nada va por ahí la reflexión que nosotros le propusimos a Sergio y pues Sergio nos va a deleitar con una grandiosa charla. Bueno, mira, más que una charla, unos puntos, ¿no? Como para iniciar una conversación, porque esa sería la cuestión de fondo, ¿no? Sobre todo porque una de las primeras labores a pensar acá sería la destitución del sujeto supuesto saber, digamos, cuyo monopolio lo tendría la universidad. Entonces, nada más lejos de mi interés que el de decirles qué hacer, digamos, ¿no? Todo por el contrario, creo que lo que yo puedo simplemente es abrir algunos lugares a los que ya ustedes llegaron, que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso primero, ¿no? La destitución de toda relación jerárquica y de toda monumentalización del lugar del saber es fundamental. La segunda cuestión, y me parece central, es que las preguntas que ustedes formularon muestran dos cosas. Muestran la madurez de una organización que, independientemente del tiempo que lleve, ya está dando con problemas de fondo. Y dos, muestra una segunda cuestión que me parece súper importante, que es la de pensar la condición histórica específica, es decir, la condición actual y singular del estudiantado, de qué significa ser estudiante hoy en día, y particularmente qué significa ser estudiante de 17, que no es tampoco algo universalizable, ¿no? Y en atención a eso, yo marcaría 3 o 4 momentos de antecedentes para esta conversación, ¿no? Un primer momento, quizá en los años 20, y en la reforma del aparato universitario alemán, precisamente porque ese es el momento en que Benjamin escribe, como joven todavía, ¿no? Antes de los textos famosos de principios de los años 20, ¿no? Entre el 16 y el 19, una serie de comentarios que en español aparecen publicados como Metafísica de la Juventud, ¿cierto? La metafísica de la juventud. Y la metafísica de la juventud para Benjamin no es sino el saber filisteo, esto es el saber de los profesores, de los burócratas, de los adultos en general, ese saber que es un saber sobre la experiencia, ¿eh? Es decir, es el saber tomando el lugar, ocupando el lugar de la experiencia, ¿cierto? Y por tanto, como saber filisteo o saber vacío de experiencia, saber que toma el lugar de la experiencia, es un saber que pretende saber de antemano lo que la experiencia promete. Y que se traduce para Benjamin en la famosa frase, todos hemos sido jóvenes, pero nosotros ya tuvimos la experiencia, ¿no? Con la cual el adulto se coloca en una posición de poder con respecto al joven, subordinando la experiencia indeterminada de la juventud
a esta metafísica del saber, digamos, del adulto, ¿no? Que para Benjamin representa, ¿cierto?, la conciencia filistea, digamos, ¿no? Que sería algo así como el sentido común burocrático, digamos, ¿no? Es muy interesante porque esto está antes de los textos sobre el derecho, la violencia mítica, sobre la cuestión de la infancia, sobre la historia, sobre el cine, pero ya Benjamin sabe exactamente de qué va el problema. El problema tiene que ver estrictamente con la cancelación digámoslo así, de la legitimidad de la experiencia propia, ¿cierto? Y su subordinación con respecto a una determinada lógica del saber. ¿Ah? Me salto, esto por supuesto no tiene ningún rigor, pero me estoy saltando para dar indicaciones, ¿no? A los años 70, ¿no? A los años 70, en Italia, cuando Pier Paolo Pasolini, ¿cierto? El 74, 75, incluso la misma noche antes de su muerte, en una entrevista con Furio Colombo, una entrevista famosa que se llama Todos estamos en peligro, fíjense el título de la entrevista, ¿no? No puede ser más actual, ¿no? Señala que la Europa y particularmente la Italia de ese periodo ha dado un giro neofascista más radical que la del fascismo histórico. ¿Por qué dice? Porque el fascismo histórico es monumental y está vinculado a la figura de Mussolini o la figura del Duce, pero el neofascismo está inoculado en todas las partes, en todo el tejido social, digamos, ¿no? Y parte a propósito de la inseminación a través de la educación y a través de los medios de comunicación de la lógica de la competencia y de la lógica del individualismo, ¿no? Y esto lo llama Pasolini, es una verdadera mutación antropológica, que en el mismo periodo, o sea, unos años después, Foucault, ¿cierto?, va en los cursos del Collège de France a tematizar bajo la lógica del neoliberalismo como emergencia de una nueva antropología utilitaria más enfática que el utilitarismo clásico, que es la del Homo economicus, ¿no? Y va a coincidir con Pasolini en que esta lógica no es sino la lógica de la competencia. Estoy simplemente señalando lugares que son muy, muy claros porque estamos totalmente subordinados a esta lógica. Es decir, la acreditación universitaria, las competencias profesionales, el desarrollo curricular, la publicación de artículos, la indexación de las revistas, la evaluación docente, la evaluación de los estudiantes, todo pasa por la misma lógica que no es sino la lógica de la competencia. ¿Cierto? Un tercer momento, para ir rápidamente hacia lo que nos interesa, está en los años 70, en el aftermath o el periodo posterior de la guerra de Vietnam, que es paralelo a la guerra de Vietnam, pero que dura hasta los 70, ¿cierto? Hasta fines de los 70, ¿no? En Estados Unidos con el movimiento de derechos civiles y con los movimientos estudiantiles radicales, ¿cierto? Que han surgido desde el 65 con la famosa tricontinental, que se han expresado en Europa y en México y en Chile, el 68 con los movimientos famosos, ¿no? Y que en Estados Unidos tienen una cierta fuerza porque además se inscriben contra la guerra de Vietnam y se inscriben por una democratización de la universidad, ¿no? Y sin embargo, este movimiento estudiantil, que fue muy importante, cometió dos errores fundamentales, por así decirlo, ¿no? O adoleció, más que cometer errores en términos activos, le faltaron problematizar dos cosas fundamentales, ¿no? En su lucha contra el currículum humanista, que ya había identificado como un currículum imperialista, es decir, el saber sobre las humanidades occidentales que se enseñaba en la universidad justificaba la política agresiva norteamericana en Vietnam y en el resto del mundo. Ya habían logrado entender la complicidad entre humanismo e imperialismo, por ponerlo en términos de Said, ¿cierto? Pero lo que no habían entendido, lo que no estaban entendiendo es que la universidad podía también deshacerse del currículum humanista y asumir un currículum flexible. Es decir, ese movimiento estudiantil fue muy inteligente en cuestionar la lógica tradicional de la universidad humanista, pero no fue capaz de anticipar la transformación histórica del poder que el neoliberalismo implicaba como flexibilización del currículum universitario. Porque a diferencia del currículum humanista, el currículum neoliberal no discrimina, sino que incluye y a través de la inclusión debilita. En la medida en que todo vale lo mismo o todo vale igual, ¿cierto? Y precisamente al no ser capaces de anticipar eso, tampoco fueron capaces de cuestionar la configuración histórica de la hegemonía específica de ese momento. Ahora me refiero a la hegemonía como poder, no como teoría de la hegemonía. No estoy hablando de teoría de la hegemonía, sino este movimiento estudiantil no fue capaz de hacer eso, y en la medida en que no fue capaz de hacer eso, no fue capaz de pensar críticamente cómo esta universidad crítica
era capaz de hacerse cargo de las corrientes existencialistas, las corrientes postestructuralistas, las corrientes feministas, las corrientes de Racial and Ethnic Studies, pero haciéndose cargo de toda ella sin, esta era la lógica del currículo neoliberal, debilitándolas en su propia compartimentación, en su propia compartimentación. Es decir, si los marxistas seguían pensando el problema histórico en términos de base sobre estructura, el feminismo lo seguía pensando en términos de género, los existencialistas en términos de conciencia, pero no eran capaces de buscar un lugar de convergencia y por tanto quedaban debilitados en el mismo currículo universitario que los tenía por ramas, por áreas, compartimentalizados. Y entonces llego a los 80, 90, ¿no? Que es lo que nos interesa, porque es el periodo en que se produce lo que se conocen como las reformas educacionales en América Latina y en el mundo en general, ¿no? Esto es lo que se llama en Europa el Plan Bolonia, lo que se llama la Ley de Reforma Universitaria en América Latina y lo que se conoce como la transformación de la universidad, que Bill Readings, por ejemplo, un teórico crítico norteamericano, llamó la universidad en ruinas. Y que tiene que ver con la emergencia de los paradigmas culturales, de todas estas prácticas llamadas peyorativamente posmodernas o poscríticas, etcétera, en un currículum que hoy en día acepta todo porque nada tiene relevancia, ¿no? Es decir, la universidad neoliberal lo que desactiva es la lógica jerárquica del pensamiento crítico, ¿cierto? Igualando todo con todo. Y en ese contexto, a mí me da la impresión de que la pregunta por la organización estudiantil es la pregunta por la condición histórica particular, específica de la hegemonía. No como teoría de la hegemonía, sino como configuración del poder. Por tanto, la primera pregunta que un movimiento estudiantil debe hacerse es ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para una práctica crítica de acuerdo con las relaciones históricamente acotadas entre universidad, Estado y capital? Y eso es algo central porque hay una tendencia general, digo general porque no es necesariamente más importante en Argentina o en México, quizás es más notoria en Chile o en Estados Unidos, que es la de la prescindencia de la mediación universitaria en la formación de hegemonía. ¿A partir de qué? A partir de la emergencia brutal de los think tanks y de los más media. Aun cuando acabo de escuchar una excelente conferencia de Cuauhtémoc Medina, que señala que efectivamente el gobierno de AMLO se configura a partir de una apelación a los intelectuales caricaturistas o monistas y a los medios, desplazando la vieja intelectualidad del PRI, que era la que estaba acostumbrada a producir la mediación ilustrada de la hegemonía en México, digamos, ¿no? Ahora, independientemente de que Medina tenía cierta nostalgia con respecto a esa hegemonía, yo no tengo nada de nostalgia con eso, digamos, ¿no? Pero es muy interesante el dato, porque lo que efectivamente está ocurriendo ahí es que el poder puede prescindir precisamente y perfectamente de la mediación universitaria, ¿no? Y de ahí la emergencia de discursos autorreferenciales, digamos, ¿no? Que no por casualidad coinciden con la emergencia de los estudios postcoloniales, el rechazo del occidentalismo, el rechazo de la filosofía, el rechazo de la crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una cuestión muy compleja, porque ahí hay que pensar qué papel le cabe al estudiantado, ¿no? Yo diría que lo que al estudiantado le cabe, en principio, romper con la representación vulgar del estudiantado. Es decir, lo que estábamos conversando antes, ¿no? La figura de que el estudiante no es, sino que va a llegar a ser. Que es la configuración constitutiva de la tradición metafísica occidental, la idea de un informe, de un ente informe, de una entidad informe, que adquirirá forma a través de la educación, no por casualidad, digamos, el Bildere es tanto cultura como formación, digamos, ¿no? Es decir, la universidad es un aparato formativo y por tanto es un aparato regulativo, optimizador y productivizador. Y a este aparato se le ha encargado la función histórica de modelar, optimizar y productivizar disciplinaria y postdisciplinariamente a la juventud, digamos, ¿no? O sea, para decirlo de una manera mucho más sencilla, ¿no? La universidad pública latinoamericana y americana en los años 50-60 tienen el encargo de absorber las masas juveniles después de los procesos de concentración urbana de principios del siglo XX, de absorber esta masa juvenil nueva, emergente, que presiona la estructura social, ¿claro? y diferir, domesticando sus pretensiones de movilidad social a partir de la promesa de una movilidad en regla con la lógica misma del desarrollo capitalista. Sí, la universidad es una institución, es muchas cosas más, pero por cierto es una institución disciplinaria que
realiza una performance necesaria para los mismos procesos de acumulación capitalista, ¿cierto? Ahora, claro, pero entonces estas cosas que son así como bien generales siempre tienen que ser precisadas, y ahí es donde me da la impresión que hay que hacer 2 o 3 precisiones para ustedes. Una, que 17 no es una universidad en sentido tradicional, ¿cierto? Es decir, que no hay una vinculación estricta con, digamos, un currículum central o con una formación, ¿cierto?, catedralicia en términos de currículum formativo de ciudadanía, etcétera, 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 ¿no? Segundo, la heterogeneidad del estudiantado, pero no solo en términos de proveniencia regional, de una u otra forma, más allá de las diferencias de acento, padecemos la misma facticidad histórica, somos todos hijos de una Latinoamérica atravesada por procesos violentos de neoliberalización y guerra, digamos, ¿no? Sino también la cuestión etaria, porque el que la gente que está en 17 no sean predominantemente estudiantes tradicionales de las universidades latinoamericanas de 17, 18, 19, 20 años, implica que es gente que ya de una u otra forma puede asumir con menos facilidad, o sea, con menos docilidad, ¿cierto?, la formación universitaria de manera crítica, ¿cierto? Es decir, es gente que de una u otra forma está ya de cierta manera formada y cuesta mucho volver a formar en términos de la misión disciplinaria de la universidad. Y eso es muy interesante porque eso permite pensar que el estudiantado de 17, ¿cierto?, en toda su heterogeneidad, puede ser mucho más resistente a la inercia propia de toda institución, ¿ya? Porque esa es la otra cuestión. Las instituciones tienden a reproducir inercia a la medida en que dependen de una economía de equilibrios. Entonces, para que el 17 funcione, tiene que producir equilibrio financiero, normativo, rutinarios, curriculares, como sea. Tiene que producirlos, porque así funcionan las instituciones, ¿cierto? El punto es que, por inercia, por lógica, por una economía práctica y sinérgica, las instituciones tienden además a perpetuar esos equilibrios. Y entonces el punto es que las preguntas que ustedes hacen permitirían precisamente poner en riesgo esos equilibrios. O sea, a mí me parece derechamente que la labor del estudiantado crítico es la de cuestionar permanentemente la inercia de toda institución. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que no estoy diciendo que aquí haya alguien malo detrás de las cortinas planificando? No, esto es la lógica misma de toda institución. Toda institución tiende sinérgicamente a producir neuroentropía, si ustedes quieren, ¿no? Una cierta simplificación de la complejidad. Y la tarea del estudiantado es la de introducir permanentemente complejidad, es decir, la de suspender las operaciones rutinarias, ¿ya?, y la inercia misma de las instituciones, incorporándole al debate, al espacio interno, pero también a las prácticas mismas, complejidad. Y eso me lleva a una cuestión que es muy práctica y muy teórica a la vez. Y es que a mí me parece que el movimiento estudiantil debe pensarse a sí mismo como el garante de una determinada política del archivo. Es decir, lo que ustedes tienen entre manos es precisamente, y en la medida en que están disputando la inercia misma de la institución, la inercia inescapable de toda institución, en la medida en que tienen que disputar el principio arcóntico que regula toda lógica archivística institucional, el movimiento estudiantil no puede sino ser anarchivista, es decir, no puede sino inscribir en el archivo la anarquía de la no autoridad, el anarqué del cuestionamiento de todo arqué, de todo principio de autoridad. Esa me parece. Ahora, claro, la cuestión es cómo se lleva eso a cabo. Yo cometería el error si les dijera a ustedes qué hacer, porque ese sería precisamente lo que hay que destituir. Pero me parece que están muy bien encaminadas las preguntas en términos de que no es necesario que ustedes se piensen como una organización gremial o reivindicativa, tampoco es necesario que se piensen como una organización en búsqueda de una identidad perdida. O sea, precisamente de lo que se trata es de pensarse en el abismo mismo, ¿no? Como encarnación de ese anarqué, ¿cierto? Abierto siempre a la contingencia de los ensamblajes, si lo quieres poner en esos términos, ¿no? O abierto al tiempo de la revuelta, que no es el tiempo teleológico de la pedagogía, digamos, ¿no? Y eso implica, no sé, ya también hay que entender de que yo como profesor y amigo de la dirección de 17 no puedo irme de lengua, ¿no? Pero implica la capacidad de definir los coloquios, de problematizar su estructura, sus temáticas,
de cuestionar la distribución curricular, de tener iniciativa en términos de organización de debate, de configurar prácticas archivísticas transnacionales que permitan poner en cuestión, ¿cierto?, las lógicas de reproducción de la hegemonía en cada país. Por ejemplo, no creo que haya otro lugar más indicado que el de 17 para pensar las contigüidades y las continuidades entre la pacificación postdictatorial del Cono Sur, la pacificación centroamericana, la pacificación mexicana y el postconflicto y la pacificación colombiana, digamos. O sea, no creo que haya otro lugar en el que se pueda contar con gente que pueda llegar a articular este tipo de problemáticas, ¿no? Y no digo solo en términos de un lugar que les permita producir un discurso convencional, universitario, sino también producir agenciamiento, articularse con artistas, con muestras, con prácticas de intervención urbana transnacionales, con trabajo comunitario. Otra iniciativa que creo que también sería interesante para ustedes en el futuro es la de producir un cierto espacio de publicidad, ¿cierto? Ya sea una revista virtual, hay tantas, un blog, ajá, un Slack, un foro permanente de discusión que vaya dinamizando estas cosas, ¿cierto? En fin, o sea, me parece que claro, que la cuestión es que ya han hecho absolutamente mucho con las preguntas que han logrado plantearse, digamos. Yo creo que son las preguntas centrales. Totalmente de acuerdo, Sergio. Aunque lo que comentábamos en la sesión anterior, cuando se dio este error del horario, nos encontramos algunos y lo que comentábamos es que como estudiantes, hablando de esto, por eso insistí hace rato de que lo personal es político, ¿no? Porque como no tenemos esta posibilidad de interactuar o de compartir estas situaciones personales, no nos damos cuenta de que estamos sumamente ensimismados, ¿no? Entonces yo me estaba disculpando con las personas que estaban ahí conectadas y alguien comentaba, yo te entiendo, también traigo la cabeza con 1000 cosas, ¿no? La dislexia, esto, y empezamos ahí a compartir, ¿no? A compartir cómo nos estaba yendo en ese instante, ¿no? Cómo estábamos viviendo nuestra estancia como estudiantes y nos dimos cuenta de que estamos ensimismados, ¿no? Es tan fuerte la velocidad a la que nos lleva esta lógica, es tan desgastante, ¿no? O sea, que sí decimos, ¿cómo lograr sujetarse o cómo lograr, si no sujetarse, fluir con esta vorágine, ¿no? Donde, pues, de una u otra manera, esto que tú dijiste de la competencia, ¿no? Porque les comentaba que pareciera que la axiomática capitalística absorbió esta condición del juego de la competencia y la traspoló a una cuestión como si fuera natural, competir todo el tiempo por todo, ¿no? Entonces compiten los profesores, compiten los estudiantes, compiten las instituciones, estamos metidos en esta lógica de competencia. ¿Cómo salir de esto, no? O sea, ¿cómo encontrarnos en otras formas de relación? A mí me parece, ya que pusiste ese tema que me parece además candente, es que, mira, la universidad, en la medida en que se constituye en una instancia de mediación y de formación, fíjate las dos palabras, ¿no? De mediación y de formación, o sea, para decirlo en términos más sencillos, en instancias necesarias para tu propio desarrollo como adulto, digamos, ¿no? Para tu habilitación, para usarlo todavía de manera mucho más fuerte, ¿no? No hace sino instituir en el inconsciente la estructura sacrificial de la culpa. En el sentido nietzscheano, benjaminiano de la Shuddha, es decir, de la culpa como culpa y deuda a la vez, ¿no? Es decir, el de dejarte siempre en deuda, ¿no? Y esa estructura sacrificial de la historia, que Nietzsche y que Benjamin radicalmente cuestionan, digamos, ¿no? A partir de la invención del cristianismo, platonismo, etcétera, 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 ¿no? De la metafísica, etcétera, como sea,
no es sino la que hace que nosotros vivamos nuestra existencia en deuda, en estado de deuda. ¿Ah? Estamos inscritos en la estructura sacrificial de la historia a partir de vivir nuestra existencia como falta y deuda. Como falta y deuda, ¿se dan cuenta? Es decir, nuestra culpa, que es nuestra falta, es un estar en deuda. Esa es la lógica del poder. Y esa lógica del poder es la que llamamos también transferencia. En la medida en que nosotros suspendemos la transferencia, que esto es precisamente lo que un psicoanalista nunca quisiera, ¿no? Porque si no se le va al negocio a las pailas, ¿no? En la medida en que suspendemos la transferencia, suspendemos la legitimidad de la autoridad, ¿cierto? Y entonces producimos un desperfecto, ¿no? Esa suspensión de la transferencia es lo que yo estoy llamando anarquía, ¿cierto? O anarquía de los sentidos, ¿cierto? Anarquía de los sentidos, ¿no? Es que como a veces yo me levanto y digo, tengo clases, pero no voy a ir, y no necesito, no siento que necesito argumentarlo, simplemente digo, no tengo ganas. ¿Ah? Es el cuerpo el que está hablando por mí, por así decirlo, ¿no? Es decir, son mis sentidos los que se están relevando a una determinada performance ya inscrita en la estructura sacrificial de la vida, digamos, ¿no? Bueno, esa estructura sacrificial, digamos, que parece tan metafísica, tiene que ver estrictamente con la lógica en la cual el tiempo está espacializado al interior del dispositivo universitario. Es decir, el dispositivo universitario no es sino una administración de la lógica sacrificial de la historia. O el dispositivo universitario no es sino una legitimación de la estructura de la deuda y de la falta. De ahí entonces que vivamos nuestra formación estudiantil como estar en deuda. Me falta leer tal cosa, no entiendo tal cosa, me falta llegar a esto, ¿cierto? Y eso no hace sino reproducir la misma lógica de la estructura sacrificial del tiempo histórico. ¿Ah? Entonces, suspender eso es la primera posibilidad. O sea, para poder realmente intervenir críticamente, lo primero que hay que hacer es suspender esa estructura sacrificial de la historia. Es decir, la mala conciencia, la culpa, la vergüenza de no saber, y también la angustia por no haber leído toda la bibliografía, etc. Porque a esta altura, además, ustedes deben saber de que nadie ha leído lo suficiente. No, es imposible. O sea, es imposible que haya una persona que haya leído lo suficiente. Somos seres mortales y esa mortalidad implica la absoluta precariedad de nuestra posición en el mundo. Entonces no es posible que sigamos subordinados a la estructura sacrificial y a la autoridad de un sujeto supuesto saber, digamos, ¿no? Esa es la primera suspensión. Es decir, la actitud anárquica, para ponerlo en términos bien prácticos, aunque yo esto lo revisaría después, pero la primera medida anarquista es la suspensión de la transferencia y la negación de la culpa. La negación de la culpa, es decir, el desplazamiento del pecado original como dispositivo maestro del discurso universitario. Es decir, asumirse ustedes mismos como sujetos de saber y no como sujetos en formación. ¿Se dan cuenta? Y eso implica efectivamente tener iniciativas propias, digamos, ¿no? Entonces, aquí es una cuestión bien práctica, Abdel, porque ya que lo pusiste en otros términos, es bien práctica. Esto me pasa siempre con todos los estudiantes que tengo, ¿no? Que si yo me pongo a hablar de todas las cosas que voy pensando así, además que tengo la capacidad de pensar rápido, mis estudiantes se me deprimen porque les voy tirando libros y cosas, etcétera, y llegan al momento en que dicen, ¿y cuándo voy a tener tiempo yo de leer todo eso? No tiene nada que ver con lectura, todo eso es puro placer para mí, no. El punto es que en la medida en que uno se desembaraza de la estructura sacrificial de la culpa, entonces uno asume como primera tarea del pensamiento crítico la problematización de la propia existencia. Y es en torno a la problematización de la propia existencia que lo que uno lee y conversa en el mundo adquiere sentido. Entonces uno no va a los libros como una especie de tabla vacía a lo Luke, a lo Hume, o como sujeto de la duda cartesiano. Los libros llegan a uno ya siempre en la medida en que uno está históricamente constituido y problematizado. Y entonces no es que haya buenas o malas lecturas de los autores, sino que hay lecturas que son capaces de articular el autor con la problemática que uno tiene, y hay lecturas que memorizan al autor y que pueden reproducirlo como si fuera un saber estándar universal, pero que no tiene ninguna relevancia. Porque ¿a quién le interesaría ser experto? Bueno, tienen que haber expertos en Kant, en Heidegger, en Hegel, en las matemáticas, por supuesto, eso es otra cosa. Pero la tarea de un intelectual crítico no es la de ser arconte, es decir, guardián de un archivo.
sino es la de enfatizar el principio árquico al interior de todo archivo. Y por tanto, el punto es que una vez que uno se libera de la deuda, esto es de la culpa, entonces uno empieza a leer, pero de acuerdo con las intensidades de la propia problematización existencial. ¿Ah? Kierkegaard lo decía de manera maravillosa, ¿no? Kierkegaard decía, vivimos hacia adelante y aprendemos hacia atrás. Es decir, vivimos abiertos a la experiencia y aprendemos en la medida en que esa experiencia constituye el eje de nuestra propia reflexión. Sin eso no hay nada, o sea, nunca se aprende para adelante. ¿Ah? Porque cuando uno lee así en el aire, uno memoriza y olvida. Solo en la medida en que uno va integrando autores, problemas, debate en la propia problematización, entonces uno es capaz de ir haciendo el proceso de vivir hacia adelante y aprender hacia atrás. ¿Se dan cuenta? Eso es básico. Pero entonces, ¿qué pasa? Y esto es mucho más fuerte con estudiantes convencionales, jóvenes, ¿no? Acá yo en Michigan tengo eso y tengo estudiantes de doctorado de tercer año, cuarto año en crisis. Crisis porque no logran leer todo un archivo o porque se sienten incapaces de poder articular registros de saber complejos. Algunos estudiantes incluso han abandonado el programa porque no saben nada de filosofía o de marxismo. Nada de eso es importante porque no es un problema de saber, es un problema de cómo uno piensa. El pensamiento es la performance del cuerpo en la historia, ¿se dan cuenta? Pero para afirmar ese momento hay que romper con la duda, o sea, con la deuda, perdón, la deuda genera la duda. Hay que romper con esa deuda. Y eso implica que ustedes se asuman no como sujetos a información, ¿ah? No como sujetos a información que deben ser habilitados a través de un discurso pedagógico, etcétera, ¿no? Ahora, claro, todo esto suena súper bien en términos anarquistas, pero el problema es que después el mercado demanda ciertas competencias, entonces uno igual tiene que hacer la otra parte. Pero una vez que ustedes están contentos con su propia formación intelectual, la otra parte es muy fácil. La otra parte de saber escribir reportes, de poder integrarse en prácticas pedagógicas, etcétera, es parte de la vida nomás, ¿no? El punto es resolver esto ahora, en estos momentos en que ustedes como estudiantes no están en formación, sino que están en el corazón anárquico del pensamiento. Gabriel, y después Cintia. Sí, te quería compartir algunas mini victorias, creo que hemos tenido en este año de organizar. Creo que tenemos más poder ahora en definir el coloquio, o hay más como que comunicación entre el coloquio que viene y cómo podemos comentar eso que antes no existía, pues de manera tan formal. Hemos comenzado a cuestionar esta manera de medir el conocimiento a través del examen general que se hace y desnaturalizarlo, pues como que obviamente se mide el conocimiento a través de un examen escrito de una semana traumático. Hemos cuestionado el canon de teoría crítica como la narrativa tradicional de la Escuela de Frankfurt y las tres olas y todo eso, y hemos comenzado a investigar todo lo que se lee para poder tener un mejor vistazo a el tipo de autores, su geografía, su localizar su historia y las referencias, que es un trabajo súper lindo que nos ha interesado. Hemos comenzado también a cuestionar el tipo de interacción y afecto a través de la máquina de escribir, el tipo de vacíos que deja, el tipo de asunciones que se hace sobre los estudiantes y el tiempo y esa modalidad, esa temporalidad de la máquina de escribir. Pero creo que más críticamente hemos estado pensando sobre la postuniversidad y nuestra experiencia en esa postuniversidad y cómo a veces muchas cosas se permiten en nombre de la postuniversidad o que deberíamos de estar agradecidos de que no somos una universidad tradicional. Creo que también, creo que se deja mucho como todavía es experimental, es flexible, es como que bien afectivo, pero esas lógicas internas que mencionaba antes siguen ahí. Entonces, desde el primer día hemos comenzado a cuestionar cómo se promueve, cómo se habla sobre 17 y la experiencia pues
interna y hemos logrado, obviamente, rellenar algunos vacíos a través del afecto, las reuniones, encuentros, chistes, bailongos, Súper, elaborar nuestro propio espectacular. archivo y todo eso. Y sí, y ahí vamos, pues, y creo que seguimos avanzando y uno de los desafíos más grandes es esta cuestión del estudiantado, obviamente, que vivimos en diferentes países, tenemos 2, 3 trabajos, tenemos familias, tenemos perros, gatos, estudiamos de noche, estudiamos de madrugada, pero creo que la gente sigue viniendo y sigue reuniéndose porque ve valor en estas reuniones, en estos encuentros, en reconocer las caras, nuestras historias, nuestros nombres, que es bien difícil pues también pensar la educación en línea, pues que es la modalidad principal de esta universidad, pero por ahí vamos y ahí Pero, definitivamente ¿sabes? bastante Yo energía. creo que la educación en línea es como un fármaco, lo que decía Abdel, ¿no? Que puede ser también muy positiva, cuidado, ¿eh? O sea, no soy un negativo ni un anti-tecnológico, digamos. Me parece que todas las cosas que me nombraste están espectaculares. Y quizás yo enfatizaría una, antes de hablar contigo, Cintia, de que conversemos con todos, pero solo porque me parece que es importante. Y es, efectivamente, la forma en que 17 se presenta como posuniversidad tiene que ser revisada porque tampoco hay universidad en el sentido tradicional ya. O sea, con la independencia de la Universidad de Sao Paulo, la de Buenos Aires y la UNAM, que serían los tres grandes elefantes blancos, ¿cierto?, del periodo populista latinoamericano del siglo XX, digamos, en plena transformación, por cierto, la universidad, tal como la conocimos en el siglo XX, tiende y ha tendido dramáticamente a una transformación post-universitaria en un sentido además en un sentido distinto al que a 17 quisiera, digamos, ¿no? Pero eso exige, y aquí quizás es la cuestión de fondo, hacer la diferencia entre lo público y lo común. ¿Ah? Porque en el horizonte contemporáneo, el neoliberalismo lo que hizo fue una destrucción de lo público, ¿cierto? Pero lo público en América Latina no fue sino la performance del Estado Nacional soberano, es decir, fue una producción garantista, distribucionista, benefactora, que partió por destruir lo común preestatal. Por tanto, homologar lo común y lo público es complicado, independientemente de que a mí me gustaría que haya muchas más instituciones públicas, por cierto. Contra la privatización corporativa neoliberal, yo voy por lo público. No duda, pero lo público no puede ser equivalente a lo común. Porque lo público supone una estructura jurídica homogeneizante que está descrita por la tradición latinoamericana del Estado Nacional. En cambio, lo común supone precisamente un desacuerdo radical con la estructura de lo público. De ahí entonces que yo tampoco me seduzca mucho por nociones de comunidad orgánica o de comunidad recuperada o de comunidades de clase y de identidad, de género, etcétera, porque a mí lo que me interesa es lo común, no la comunidad. Y lo común es precisamente siempre una tensión desapropiativa con respecto a dos apropiaciones históricas. La apropiación soberana del Estado Nacional que produjo lo público y la reapropiación de lo público por parte de la lógica corporativa del neoliberalismo. Entonces, para mí es importante enfatizar la importancia histórica de la universidad pública, sí, pero eso no significa que la universidad pública sea equivalente a una experiencia del común. En la medida en que el común no está dado, siempre es el efecto de una articulación contingencia de las prácticas intelectuales. Y eso es precisamente lo que favorece una institución como 17, no porque 17 sea pública, ¿se dan cuenta? O porque sea postuniversitaria, sino porque 17 tiene la posibilidad de hacer coincidir gente de origen heterogéneo y de edad heterogénea en un horizonte problemático común. Entonces, ahí me parece que es donde está la singularidad y donde ustedes tienen que capitalizar este momento, ¿no? Pero eso exige entonces hacer la distinción entre la lógica corporativa privatizadora, la resistencia pública reformista y lo que realmente significa pensar el común, porque el común no es lo público, ¿no? Es más, si lo ponemos desde el punto de vista de un concepto más histórico materialista de lo común, en el Marx, ¿cierto?, criticando la criminalización del robo de la madera en los bosques de la provincia renana, etc., lo público no es sino la superestructura jurídica de una práctica de apropiación propia de la sociedad burguesa.
es decir, es el derecho de la sociedad civil burguesa, digamos, ¿no? Lo común es precisamente aquello que se da contingentemente contra el derecho, que es lo que estábamos diciendo recién respecto de la inercia y la diferencia que podríamos también decir entre procesos instituidos y fuerzas destituyentes, etcétera, ¿no? Y que es la diferencia entre lo público como institución y la revuelta como la inscripción de una comunidad sin comunidad, o del común de los cuerpos compartiendo desordenadamente la calle, sin guión preestablecido, digamos. Entonces, manteniendo esa diferencia me parece que se hace más claro lo que están haciendo. Todo lo demás me parece espectacular. Ustedes deben ser los que, bueno, esto no lo graben, pero deben ser ustedes los que definan los énfasis de lectura, las temáticas de los coloquios, los encuentros. Y me parece que esa sería la función de un blog o de un foro o de una buena conversación, sobre todo porque, independientemente de que la escuela de Frankfurt es fundamental, ha pasado mucha agua bajo el río, o sea, hay que tener más referentes, digamos. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Cintia? Sí, pues yo creo que va también en línea con todo lo que nos has mencionado y cae también un poco en esta parte, pensando, ¿no?, en lo privado, en lo público, de a veces también pensar qué le corresponde a 17 como institución y qué nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque también nos hemos ido dando cuenta en todas pues, pláticas que hemos tenido que muchas veces también hay una situación con lo que mencionaba Abdel, ¿no?, que estamos muy ensimismados y decimos, tal vez puede ser por la virtualidad o por otras razones, de tiempos también, pero a pesar de que hay estos espacios para compartir, para expresar también, ¿no?, las investigaciones que se están realizando, ¿no? En los coloquios siempre se comparte los avances de los que vamos investigando. Hay un sentimiento también a veces de aislamiento de alguna manera, ¿no? Entonces, el poder como vincular de alguna manera, encontrar estos espacios de vinculación entre las distintas investigaciones que se están realizando, ¿no?, los distintos como descubrimientos también que se van haciendo sobre la misma historia en la que estamos todos inmersos y todas inmersas, al menos aquí en C7. También ha sido un gran reto, por eso también lo que mencionas de publicarlo, ¿no?, y el interés también de la memoria de 17, porque pareciera también que hay una distancia importante entre, a pesar de que hay los espacios, como digo, por ejemplo, ahorita la Mutual, ¿no?, que se está generando, o las otras plataformas, como que hay una distancia entre los que estamos estudiando y los que ya de alguna manera concluyeron, o los que ya están en otros momentos, ¿no?, también de este proceso como estudiante de 17, hasta cierto punto, si lo queremos llevar también a eso, ¿no?, como un constante proceso de investigación, de cuestionamiento, incluso con ustedes, ¿no?, con maestros también, ¿no? A veces esa vinculación que tenemos nosotros como estudiantes es a veces un poco compleja a la hora de llevarla también a la realidad, ¿no? Lo que decíamos, como cómo llevar todo esto que estamos encontrando, que estamos estudiando, o que vamos descubriendo sobre nosotros mismos, también hacia nuestros contextos en los que estamos inmersos en el trabajo, y de esta manera también poder generar pues un discurso más allá de lo que sería la universidad, ¿no?, de 17. Al menos creo que desde mi experiencia, por ejemplo, sí es todavía un discurso un poco limitado, ¿no?, a ciertas personas, y el poder salir de este discurso también, de esta burbuja que es 17, es un reto que creo que como estudiantes también tenemos esa importancia, ¿no?, bueno, tiene esa relevancia, ¿no?, de llevarlo más allá, y que nunca va a estar desvinculado de 17 tampoco, ¿no? O sea, lo que tú mencionabas al inicio creo que me parece muy importante, que entender este brazo de alguna manera, o esto que se está queriendo generar como una fuerza necesaria para poder, no sé cuál sea la palabra, ¿no?, pero para una fuerza necesaria para que 17 no se institucionalice como lo que no quisiera hacer, ¿no? Claro. Como ese permanente, aquí estamos, ¿no?, y sigue pasando, y que seguramente, pues, al menos en nuestra época nos va a seguir pasando. No sé si ya nos toque a hijos o nietos, si es que tenemos, pero las siguientes generaciones ya salgan como de
este momento, ¿no? De precariedad, pero pensarlo desde ahí creo que también es el gran reto que tenemos, porque pues igual, ¿no? También seguimos con un montón de otras cosas. Algo que creo que también es característico de 17 es que, con lo que mencionabas, es que pues, la mayoría de nosotros estamos trabajando y estudiando, ¿no? Alguien se lo están comiendo los perros. No es como cuando entras a la universidad y te aíslas de todo y estás solamente estudiando. Digo, algunos sí tienen esa oportunidad, pero creo que la mayoría estamos como en varias cosas, ¿no? También ese es un reto que encontramos, pero ese reto de vincular las distintas investigaciones que estamos realizando todos, creo que, y todas, creo que es un reto importante que vemos también. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que el punto es ahí, bueno, por un lado, la necesidad que tienen ustedes de reapropiar 17, ¿cierto? O sea, reapropiarlo. Pero por otro lado, la conciencia clara de que no hay apropiación o reapropiación que restituya o que sea totalmente restitutiva, digamos, ¿no? O sea, el trabajo del duelo no es la resucitación del muerto, sino el trabajo de la pérdida, digamos, ¿no? La reapropiación de 17 no implica la constitución del comunismo al interior de 17, sino significa hacer que sea más viable una práctica colectiva de agenciamiento intelectual. Pero el trabajo está en salir de ahí también, ¿no? En salir de ahí y en... yo diría que en la medida en que ustedes puedan articular una forma de convivencia interna, ya sea virtual o física, de colaboración, es otra palabra que interesa mucho, ¿no? Colaboración, que hay que pensar problemáticamente. Esto va a ir creciendo solo, digamos, ¿no? El punto es que por las mismas dinámicas de la inercia institucional, además acendradas o enfatizadas o radicalizadas por la misma pandemia y por la cuestión circunstancial de 17 de que es no presencial, se hace muy difícil habitar. ¿Ah? Entonces, fíjate la cantidad de conceptos que hemos puesto así como palabras sencillas, pero que cada una son problemáticas. Habitar, cooperar, lo común, construir, zapatea Heidegger por todos lados aquí, ¿no? Pero el punto efectivamente es, sin la pretensión de restituir algo así como la patria feliz de la infancia, de la que hablaba Rilke, porque no existe esa felicidad absoluta, sin la pretensión entonces de algo absolutamente espectacular, entender que se pueden hacer muchas cosas para que ustedes se potencien en el trabajo colectivo. Hay un libro muy lindo que es una conversación de David Graeber, el antropólogo anarquista que se murió hace muy poco, ¿no? Y un filósofo francés, ¿no? Sobre anarquismo, ¿no? La primera idea que sale ahí es que los seres humanos, una cuestión además demostrada por los neurobiólogos, etcétera, por los neurobiólogos, ¿no? Es que nosotros en estado de vigilia operamos el 99% del tiempo con piloto automático. O sea, cuando estamos solos, estamos conscientes, en realidad no estamos conscientes como uno se imagina la conciencia, sino que estamos realizando labores que están ya mecanizadas y naturalizadas. Operamos en piloto automático. Y que en rigor, en el día, son muy pocas las veces en que somos conscientes de que somos conscientes. ¿Ah? Una cosa es estar solo consigo mismo y otra cosa es ser conscientes de que uno está solo consigo mismo. Cuando estamos solos con nosotros mismos estamos operando en piloto automático. En cambio, en relación, cuando estamos con otros en una conversación, es cuando estamos más conscientes de nosotros mismos. Que es curioso entonces, porque la conciencia es ya constitutivamente dialógica, no monológica. Es decir, que la conciencia tal cual se representó como la idea del sujeto cartesiano individual que duda, ¿cierto?, frente a su chimenea en las noches frías de la campiña francesa, no va. En rigor, ahí es cuando funciona el piloto automático. Es decir, ¿qué le va a importar a Descartes mientras está solo pensar en la duda metódica? Lo que le importa es mantener prendida la chimenea y ponerse una manta porque hace frío. Es en la relación con el otro donde se produce ese momento de conciencia. Es decir, no hay inteligencia que no sea constitutivamente colectiva. Eso es todo lo que el neoliberalismo destruye, porque el neoliberalismo lo que hace es que perpetúa la competencia individual. ¿Ah? Entonces, la labor precisamente consiste en favorecer la articulación de formas colectivas de la inteligencia.
¿ah? De forma colectiva de inteligencia. Y para eso, claro, probablemente sería mucho más entretenido tener talleres de lectura presenciales. Yo vengo del ARCIS, de la Universidad de ARCIS de Chile, ¿no? Que fue una universidad sui generis que se formó con puros intelectuales que venían de Europa después del exilio, que se formó en los 80 en plena dictadura, y que se constituyó en el horizonte crítico alternativo a los saberes oficiales de Chile, ¿no? Y con unas dinámicas internas extraordinarias. Era una universidad de arte y ciencias sociales con currículo flexible. Yo estudié filosofía, tomaba cursos de arte, de sociología, y después uno se titulaba en algo, digamos, ¿no? Pero era extraordinario. Y teníamos talleres de lectura. Individuales, y a veces invitábamos profesores, pero entonces había una efervescencia, ¿no? Y era una edad maravillosa. Y sin embargo, siempre hubo detractores, siempre hubo gente frustrada, siempre hubo acusaciones internas de gente que decía que éramos los metafísicos. De hecho, nos pusieron a un grupo de amigos el Club de los Metafísicos, que nos gustaba leer filosofía a los 20 y tantos años, etcétera, ¿no? Es decir, tampoco vas a ganar el amor de nadie, digamos, ¿no? Estas cosas son así. Pero si pueden fomentar la articulación de proyectos colectivos de inteligencia, eso ya es una derrota del neoliberalismo, por muy pequeña que sea. ¿Ah? Así que no, yo estoy de acuerdo. El punto es cómo lograrlo, ¿no? Cómo articularse de tal forma que ustedes puedan colaborar, ¿cierto? Y definir de manera interna, inherente a ustedes, prácticas de colaboración que no sean jerárquicas. Esa es la única cuestión que pueden hacer, digamos, o sea, solo a ustedes les compete hacer eso, nadie les puede decir cómo hacerlo, pero ese es el gran desafío. ¿Mm? Lo otro es convertirse en profesor de esta mega máquina universitaria norteamericana que es jerárquica, que es sexista, que es racista, que es brutal y que neutraliza e individualiza todo. O sea, todo mi vínculo con ustedes, con México en general, con mi curso en el MUAC, etcétera, tiene que ver con mi afirmación de la vida frente a lo que significa la Universidad Norteamericana como una máquina que aplasta radicalmente el sentido. ¿Ah? De la misma forma como Gabriel en Filadelfia desarrolla prácticas que le permiten estar vivo, ¿no? Porque no es que en Estados Unidos pasen estas cosas y no en México, esto pasa en todos lados. Carla. Hola, sí. Mi pregunta es acerca de la posición del estudiante cuando él está frente, o sea, va a destituir a la persona, al amo, al maestro del supuesto saber, y para poder emanciparse de esa transferencia, como la llamabas hace rato, pero que al mismo tiempo, para que haya una continuidad ¿cómo decir? Del aprendizaje, él mismo tiene que asumir una posición de supuesto saber. Entonces, mi pregunta es también en cuanto al significante estudiante, es que tendríamos que pensar otro significante o solo resignificar la palabra estudiante. Bueno, como siempre, una pregunta bien compleja con dos niveles mínimos, ¿no? Respecto a si la palabra estudiante funciona o no funciona, es complejo, ¿no? Yo la prefiero a la de alumno o a la de pupilo, que son católicas y bastardas, digamos. Pero claro, hay una carga semántica con la palabra estudiante que sigue siendo, ¿cierto?, identitaria en la medida en que sigue inscribiendo a la persona en una lógica, llamémoslo así, en una cierta división del trabajo, ¿no? Claro, por ejemplo, en inglés, para no referirme a los estudiantes o a las estudiantes mías como estudiantes, yo digo young intellectual, sin darme cuenta que la palabra young la palabra young ahí reproduce peor todavía la lógica de la jerarquía, digamos. O sea, el lenguaje es brutalmente violento, no hay salida, ¿no? Pero la otra dimensión es fundamental de la pregunta y es si hay salida de esta lógica de la transferencia finalmente. Yo creo que no. Yo creo que uno puede suspender puntualmente ciertas transferencias, pero siempre corre el riesgo de reinstituirlas. Y el punto entonces es que aquí no se trata de un universo psicótico sin autoridad, porque claro, la suspensión de toda autoridad nos lleva al universo de la asignificación.
¿cierto? Es como cuando Funes se cae del caballo y ve todo, pero no puede jerarquizar, pues todo vale lo mismo, ¿no? Todo es importante. El punto es que a diferencia de una actitud predispuesta hacia la transferencia, que asume la transferencia como ley natural, el pensamiento crítico no es que aspire a la no transferencia, sino que aspira al concepto defectuoso de toda transferencia. O sea, el punto no es la suspensión de toda la transferencia, de todo tipo de transferencia, sino el punto es la clarificación de que toda transferencia siempre es puntual, precaria y contingente. ¿Ah? Es decir, que es desechable históricamente. ¿Te das cuenta? Es decir, para decirlo ahora de otra manera, porque me parece muy buena la pregunta, Carla, ¿no? El punto no es una sociedad sin instituciones, sino es una sociedad cuya relación con el derecho y las instituciones no pase por la naturalización de la autoridad, por la sacralización de la institución, ¿cierto? Sino que pase por la comprensión del carácter, esta palabra me cuesta bien, quizás por mi edad, ¿no? Prostésico, ¿ah? De prótesis, no de próstata. Por la prótesis de la institución. La institución es una prótesis defectuosa y desechable, y no una condición natural. ¿Te das cuenta? Es muy buena la pregunta, porque en el fondo se aplica a todo, ¿no? O sea, el matrimonio no es una institución natural, es una prótesis contingente que puede resultar y puede ser desechada. La familia lo mismo, las adscripciones identitarias de género, la relación con los partidos políticos y por tanto las lógicas de la universidad. Pero es muy bueno porque, claro, habría que pensar esto bien, digamos, ¿no? Pero no se trata de aspirar en una especie de anarquismo ingenuo a una relación totalmente horizontal y sin jerarquía, sin instituciones y sin autoridad, porque es el universo psicótico de la no significación, digamos, ¿no? Sino a la otra cuestión, que es la de hacernos cargos de que todo es contingente, que está históricamente configurado y por tanto que es superable o desechable, digamos, ¿no? Dicho de otra manera, no hay posibilidad de una relación con el saber que no tenga, en tanto que tal, una lógica de la transferencia. Esto es lo que sabe el psicoanálisis, no hay psicoanálisis sin transferencia. Lo que pasa es que el psicoanálisis crítico lo que hace además es que desnaturaliza la transferencia. Es decir, en el momento de madurez de la terapia consiste en que el psicoanalista deconstruye su propia posición de sujeto supuesto saber. ¿Ah? Esto es lo que en esto consiste, digamos, la práctica del pensamiento crítico. O sea, uno debería ser capaz de entender el carácter estrictamente contingente puntual de estas relaciones de transferencia a nivel universitario. ¿Se dan cuenta? Pero sí, por eso es tan problemático lo que estamos conversando, no es llegar y tomar decisiones, digamos, ¿no? Uno siempre reinstituye posiciones de sujeto supuesto saber. No hay salida de eso. Sí, claro. Aparte, por ejemplo, lo que tú comentabas es como, tal vez en cuanto a la reflexión, es más posible, ¿no? Como hacer este tipo de, pues, comentarios, compartir como un poco hacia dónde podría ser o de qué manera podría ser. Pero cuando ya lo mueves a digamos, como al terreno del mapa, ¿no? De cómo va a ser, de cómo generar ese acontecimiento, cómo lograr que se den las condiciones para que surja este acontecimiento, de este encuentro, de este común, ¿no? Ya es como súper distante, ¿no? Se vuelve un ejercicio realmente titánico y sobre todo cuando empezamos a entender la singularidad de cada sujeto, ¿no? Es lo que comentábamos el otro día. Es fácil decir, pues es que hay que hacer un podcast o hay que hacer una biblioteca o bla, bla, bla. O sea, las ideas surgen, pero llevarlas a cabo, ejecutarlas, es otra dimensión totalmente distinta. Y lo que nos topamos ahí es con la realidad de que hay gente que, pues, obviamente, aparte de su carga horaria laboral, ¿no? Oficial, de 48 horas a la semana, pues todavía tiene que llegar, lavar, ir al súper, hacerse de comer, atender a sus hijos, sacar al perro. O sea, son un montón de cosas que giran alrededor de cada una de las personas
que a la hora de querer concretar algo, pues obviamente se vuelve arduo, ¿no? Se vuelve difícil. Entonces, lo que hemos estado tratando de dilucidar es cómo encontrar estas ligeras líneas que nos permitan articularnos de una forma en donde no genere un estrés más, ¿no? En donde no entremos otra vez, como tú decías hace rato, que no llegue otra vez esta voz tirana a decirnos, no estás haciendo suficiente, tienes que conectarte, tienes que hacer o sea, ¿sabes? O sea, sino que pueda, yo lo que les comentaba el otro día y lo vuelvo a sacar al tema es, siento que hay una cultura laboral tóxica en general, en el mundo entero, ¿no? Nuestra forma de socializar también no es muy sana, ¿no? Pensamos que la convivencia implica como ciertas conductas o ciertos códigos y pues no buscamos otras formas de relación, ¿no? Creemos que estas son las únicas, ¿no? Entonces, si yo me quiero tal vez, o sea, voy a dar un ejemplo por decir algo, si yo me quiero relacionar con este consejo estudiantil, entonces esto implica que, 2 puntos, que haga una chamba, que bla, 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 una serie de cosas, ¿no? O en otro contexto es, pues, establecer un cierto tipo de relaciones, ¿no? En donde se genera un coto de poder y entonces tener, o sea, es lo que estábamos como analizando nuestros contextos laborales en la sesión anterior, ¿no? Entonces, salirse de estas lógicas, encontrar nuevas formas de relación, a veces se vuelve complejo, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que, pues, de una u otra manera aquí, el afecto puede ser una vía, ¿no? O sea, buscar ese encuentro común a partir de los afectos, de cómo me siento, en cómo quisiera hacer cosas y me encantaría construir cosas, pero no sé cómo porque no tengo tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo participar de algo cuando estoy ensimismada en toda esta serie de cosas que el capitalismo me exige que tengo que hacer, ¿no? Entonces es como difícil hacer esa suspensión a veces, ¿no? De salirse de esta lógica y tratar de buscar algo diferente, ¿no? Otra forma de conexión. Yo estoy súper de acuerdo con todo eso, exacto. Yo creo que además mira, primero siempre se puede hacer algo, ¿no? O sea, yo recuerdo en los tiempos de la dictadura en Chile, que los pobladores que no tienen las condiciones que tienen ustedes, ni la educación que tienen ustedes, ni nada, en el momento de desesperación lograron organizarse perfectamente, a pesar de las vidas llenas de miseria y de obligaciones. Imagínate lo que significa ser pobre bajo dictadura, ¿no? Y aún así lograban darse formas puntuales de organización, ollas comunes, comprando juntos, que eran nombres de iniciativas que les permitían abaratar costos, cuidarse mutuamente, etc. O sea, yo no creo que sea nada del otro mundo lograr darse una organización. Pero a mí me parece que lo más importante que dices tú, Abdel, y que me parece que hay que enfatizar, es que uno asume lo que Bolívar llamaría los imperativos sacrificiales del etos clásico o del etos protestante, ¿no? O sea, uno siempre está en deuda con respecto a lo que tiene que hacer. Entonces, para bajarlo todo de manera muy concreta, como lo acabas de hacer tú, uno siempre asume que una organización estudiantil es trabajo. ¿Ah? No es casual que las militancias de izquierda en el mundo moderno hayan quedado presas de la misma lógica sacrificial, ¿cierto? Y entonces uno asume que para poder ser parte de una organización estudiantil uno tiene que comprometerse y comprometer su tiempo. Y en rigor, la organización estudiantil ya está dada, en la medida en que ya hay de manera material prácticas colectivas, por cuestión de definición, ¿no? Tienen que dar exámenes juntos, están tomando clases juntos, hay lecturas compartidas. Y lo que hay que hacer no es producir nada, es simplemente evidenciar lo que ya está teniendo lugar. Por tanto, no hay que pensar la organización estudiantil como algo que debe ser hecho, una gran construcción monumental que demandará nuestros fines de semana y por tanto separarnos de nuestra familia o de nuestra rutina. Eso ya está, eso está dado. Quizá, y te lo digo, aunque suene bien filosófico, bien especulativo, bien idealista, pero quizá la tarea más importante de una organización estudiantil es pensar. Y es pensar esto. Es pensar esto. Es decir, es suspender la lógica productivista
¿Ah? Es lo que se llama una comunidad inoperante, si queremos poner a Agamben en esta escena, ¿no? Es decir, es producir la inscripción de un sabático en medio de la lógica sacrificial que demanda permanente compromiso, digamos, ¿no? Yo creo que ustedes ya tienen una organización estudiantil por antonomasia, ¿no? Entonces está dada, digamos, ¿no? Entonces no es que haya que construir grandes cosas, pero en la medida en que la gente vaya relajando las cosas y vaya convergiendo, se van a ir produciendo ciertas cuestiones. Hay harto de espontaneísmo en esto, pero también en algún momento la misma lógica de la articulación acelera sus temporalidades internas. ¿Ah? Y en la medida en que acelera sus temporalidades internas, instituye sus propias lógicas. Y eso lo van a experimentar ustedes en la medida en que sean capaces de ir creando estas lógicas de la comunicación y les toque organizar algo. Y cuando les toque organizar algo, van a acelerar sus propios tiempos internos de organización. ¿Ah? Eso es muy importante, ¿no? No hay una tabla de tiempos y tareas, un cronograma, digamos, ¿no? al que atenerse, en absoluto. Y quizás eso es lo que hace que la gente no quiera meterse, porque efectivamente, desde el punto de vista más convencional, nada más cómodo que hacer tu posgrado en línea sin tener que gastar tu tiempo, salvo lo necesario, mientras trabajas y estás con tu familia los fines de semana, ¿cierto? Entonces, el punto no es cargarle la agenda a esa persona que trabaja 40 horas, que tiene que lidiar con problemas laborales, con informes de última hora y con sendas bibliografías de cada curso, digamos. Sino que el punto es mostrarle que ya, por eso mismo, ya está articulado y que el punto es cómo logramos en el colectivo producir una reflexión sobre esa condición articulada ya de la orgánica estudiantil. ¿Te das cuenta? Por eso yo no creo que haya que darse tareas inmediatas, así como la toma del poder de las conferencias por el estilo. Yo creo que ustedes van a ir experimentando en la propia lógica de los tiempos diversos internos de la organización distintas tareas. Y eso es lo bueno, ¿no? Pero hay que sacar la idea sacrificial de que se trata de una militancia en el sentido sacrificial tradicional, digamos, ¿no? Hay que recuperar tú llamas la dimensión de los afectos, ¿sí? Hay que recuperar la felicidad de la acción directa, absolutamente. Absolutamente, ¿no? Cuando Furio Jesse habla de las revueltas, habla de la suspensión del tiempo del antes y del después, y dice la revuelta es la única relación festiva con el tiempo, ¿no? Ya no tenemos la experiencia del mito, pero tenemos mitología y máquina mitológica, pero lo más cercano al mito es la fiesta, esa festividad sin guión, digamos, ¿no? Esa festividad sin guión en la que los cuerpos experimentan una desobediencia radical, decidiendo estar juntos ahí donde todo estaba arreglado previamente, ¿no? Entonces, cuando los chilenos, por ejemplo, se tomaron la plaza central, o cuando las feministas rayaron los monumentos en la plaza, etcétera, esa toma de la plaza era una interrupción de la circulación, es decir, una interrupción del calendario y del espacio de circulación urbana para el cual la policía cumple la función de regulación permanente, digamos, ¿no? Por tanto, no es que la revuelta requirió de un aparato, de una tarea, de un petitorio, de un programa, de una militancia, de una formación profesional al estilo leninista de los revolucionarios, sino que fue simplemente la afirmación de los cuerpos a permanecer en contacto más allá de las demandas sacrificiales del tiempo capitalista y de la ciudad productiva. Bueno, eso es lo que hay que pensar a nivel de orgánicas estudiantiles. ¿Ah? Sí, hay que pensar, porque además de esta no hay otra, o sea, esta experiencia que ustedes están haciendo es ahora y ya no hay más, digamos. Pero sí, me gusta mucho ese tono, hay que sacarle la pesada imagen de una responsabilidad militante, digamos, ¿no? Clásica del militante de izquierda, además. Carla. Sí, nada más voy a retomar un poquito la pregunta que le hice hace rato, porque pensando me hizo pensar su respuesta en la manera de como de puntualizar esos momentos de transferencia que van a ir más ligados a mi trabajo, que va a ser más bien la epistemología la que me va a demandar los momentos digamos, de restablecer esta transferencia, esta relación con ese supuesto saber.
y en la que sí, y en los momentos en los que yo, bueno, que uno mismo como desde el lugar de la ignorancia, cómo se puede posicionar con ese, cuando ya se ha destituido ese sujeto supuesto saber para que haya continuidad. Bueno, esa era una duda que tenía. Y otra es, hablando del relevo del Consejo Estudiantil, usted hablaba hace rato sobre la anarquía y me preguntaba qué tipo de transmisión podría haber que no sea determinante para que no se enclaustre en una posición identitaria. Bueno, y porque en uno de sus artículos, en el de equivalencia, hablaba sobre un ser sin arqué, pero bueno, y ahorita cuando lo está retomando y me hace más sentido cuando dice el archivo anarqué, más pensado en un sentido emancipatorio. ¿En qué sentido podríamos pensar esa transmisión cuando se trata de un relevo? Bueno, no sé si me di a explicar con mi pregunta. Sí, no, muy bien. A ver, claro, hay que considerar que el texto del nihilismo y equivalencia es como del 2016, 2015, si no antes, ¿no? O sea, yo he ido también madurando un poco más eso. Yo ya no diría así sin más, Carla, anarqué como sin arqué, ¿ah? Sino diría, bueno, diría de que en rigor se trata de, de mantener viva la tensión constitutiva de todo archivo, que es la tensión entre un principio de organización árquico, de archivación, de autoridad, de fundación, y un contraprincipio también constitutivo e interno al archivo, que es la destitución, la corrosión, el anarquía, digamos, ¿no? Entonces, no se trata, quizá en ese año todavía no había dado con este pensamiento, ¿no? Pero no se trata de pensar en la suspensión absoluta del arché, porque eso sería un arché negativo, digamos, ¿no? Sería otra vez otro principio. Sino se trata de mantener la tensión siempre constitutiva entre arché y anarché, como la tensión que define la economía interna de toda práctica o de todo archivo, de toda institución, digamos, ¿no? Esa sería la diferencia, digamos, ¿no? Y entonces, fíjate qué lindo, porque ya que estás en Francia, te doy un ejemplo francés. Cuando Hélène Cixous dona su archivo a la Biblioteca Nacional de Francia, fíjate bien, la Biblioteca Nacional de Francia, produce un efecto de anarquización del archivo francés, ¿no? Porque es el archivo de una escritora mujer, extraordinariamente compleja y dinámica, que ha repasado todos los géneros menores del feminismo, la diferencia sexual, etc. Es el archivo distópico, si tú quieres, controvertido y ambiguo de ella, inscribiéndose en el Archivo Nacional de Francia. ¿Te das cuenta? O sea, es un archivo pequeño, inscribiéndose en un archivo grande, pero que comporta o importa hacia el archivo grande un principio de desorganización radical. O sea, a partir de eso habría que pensar precisamente en la economía del archivo como esa economía tensa, ¿cierto? Y esto es lo que hace Derrida cuando cuestiona, cuando comenta generosamente esa donación en un texto que se llama Archivo, Género, Genios y Genealogía, ¿no? Comenta esa donación como la donación de un principio de anarquía, fíjate el oxímoron, ¿no? La donación de una especie de bomba de racimo que desarticula desde adentro el archivo. En términos de la otra parte de tu pregunta, claro, no hay posibilidad de sustraerse de un momento de objetivación. Entonces, claro, cuando nosotros como intelectuales trabajamos con niños con diferencias en el aprendizaje, trabajamos con campesinos iletrados, con comunidades victimizadas por la violencia política, cualquiera sea nuestra zona de intervención, indefectiblemente objetivamos. En la misma medida en que producimos
un discurso sobre objetivamos. O sea, no hay salida de eso, ni aunque hagamos testimonio, ni caigamos en el mejor del humanismo norteamericano, que dejemos hablar al otro, digamos, ¿no? A lo Beverly con Rigoberta Menchú, digamos, pero hay objetivación. El punto es que la práctica crítica, voy a usar la figura de Bourdieu, ya que estás en Francia otra vez. Bourdieu diría, no basta con la primera objetivación. Para el intelectual crítico es necesario también la objetivación del sujeto objetivante. Fíjate lo que acabo de decir. Nosotros somos los sujetos objetivantes. Como intelectuales, nosotros somos sujetos objetivantes. Es decir, nosotros somos los que producimos un discurso del otro. Producimos un saber sobre el otro. Sea quien sea este otro, niños, autistas, lo que sea. Nosotros somos sujetos objetivantes. Pero en tanto que sujetos objetivantes también tenemos que ser sometidos a una objetivación. Esto es lo que llamó Bourdieu, ¿cierto? La objetivación del sujeto objetivante. Es decir, la desnaturalización de nuestro discurso como un discurso de saber neutral. ¿Te das cuenta? Por tanto, ahí me parece que no hay escapatoria, es simplemente que hay que seguir dándole fuerte a la crítica siempre, no hay salida de eso. No hay salida, o sea, no hay posibilidad de desvincular la producción de un saber con un acto de violencia. El punto no es la cancelación de la violencia, sino el punto es la problematización de esa violencia. ¿Ah? Porque todo intento por cancelar la violencia no es sino violento. Ese es el secreto de la violencia mítica. Todo intento por cancelar la violencia no puede sino ser un recurso violento. ¿Ah? Esto se llama derecho. El derecho es la suspensión violenta de la violencia. De lo que se trata entonces es de mantener abierta la relación con esa violencia sin que ésta se nos naturalice, pero tampoco sin la pretensión de cancelarla. Es decir, se trata de mantenerla siempre como condición de la misma lógica defectiva de nuestra práctica. ¿Cierto? Ahora, las dos preguntas tuyas son una a la vez. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos con el archivo? Y para mí la cuestión central es cómo siempre es enfatizar el momento de ruptura. Momento de ruptura, ¿no? El momento de ruptura del archivo, el momento de difracción, el momento de diferenciación, etcétera, ¿no? Parece una cuestión súper torpe, pero me parece que es tan preciso en términos de investigación como lo es en términos ontológicos. ¿Ah? O sea, cuando Derrida, por ejemplo, se entrevera con la tradición filosófica, cuando se entrevera con Platón, con Aristóteles, con Santo Tomás, con cualquiera, no los considera como monumentos cerrados, consagrados a una determinada lógica, sino que considera su obra como un campo de fuerzas. Un campo de fuerzas que ha sido leído históricamente de una determinada manera, pero que acepta otras lecturas. ¿Por qué? Porque lo primero que afirma la deconstrucción es la ausencia de un centro que comande la significación final del texto. Bueno, si entonces la diferencia de la deconstrucción con otros procedimientos críticos es que la deconstrucción reabre el texto en su condición, digamos, originaria. No originaria en términos históricos, sino en su condición irresuelta. Es decir, se entrevera con el texto y no con su lectura históricamente sedimentada. Y en la medida en que se entrevera con el texto y no con su lectura históricamente sedimentada, está abierta a otras interpretaciones. Eso es algo que nosotros no hacemos. Nosotros ya no leemos el Quijote. Casi nadie lee el Quijote. Lo que la gente hace es que lee al Quijote ya leído epocalmente. Pero nadie hace la experiencia de leer el Quijote de verdad. ¿Te das cuenta? Bueno, eso mismo que aparece tan abstracto, en términos concretos, significa precisamente cómo nosotros somos capaces de cuestionar el principio de autoridad con el que estamos trabajando y produciendo discursos sobre la otredad. ¿Te das cuenta? Entonces, este problema que tú planteas en un nivel, en otro nivel, claro, es absolutamente importante porque es a lo que nos confrontamos siempre. Y yo no le llamaría a esto una limitación ética, porque ya la palabra ética también habría que someterla a cuestionamiento aquí. Pero esto es, digamos, este es el problema. Este es el problema. Entonces, cuando tú haces investigación, tú te enfrentas a eso. Te enfrentas a eso. Benjamin decía, hay que escribir con palabras que sean inapropiables por el fascismo. Benjamin se murió y no alcanzó a darse cuenta que el fascismo se puede apropiar de todas las palabras. Por tanto, yo digo que hay que escribir con palabras que sean desechables. ¿Te das cuenta? No con palabras inapropiables, esencialmente buenas, por así decirlo, sino hay que escribir de tal forma que seamos capaces de abandonar todas nuestras palabras.
hay que apuntar al sentido más allá de las palabras, en un cierto sentido, ¿no? Pero sí, complicado. Sí, solamente para matizar un poquito lo que acaba de decir. Hay, por ejemplo, cuando ha habido un, ¿cómo decirlo? Hay el caso de una investigadora que ella escribe hace una crítica a la discapacidad, bueno, al capacitismo más bien. ¿Ya? Ella pues, formula este término, y al mismo tiempo ella recibe críticas de por qué por qué se permite, o sea, ahora sí que una persona que no posee o que no se identifica con una discapacidad, le es permitido hablar de discapacidad, o sea, arrastrando también pues esta idea de que han habido, o sea, este lema de que nada sin nosotros, Sí, sí. no recuerdo muy bien cómo lo manejan, nada sin nosotros, es como para agregarlos, para no dejarlos de lado en el trabajo de investigación. Nada para nosotros sin nosotros, ajá. Pero ya va más allá de esto, porque ya empieza como que una crítica, como que a impedir que hayan terceros que vayan a pensar estas cuestiones. Entonces, me parece un poco peligroso, digámoslo así. No, pero yo estoy de acuerdo contigo. O sea, de hecho, creo que nada más peligroso que asumir el privilegio naturalmente dado a una persona con discapacidad para hablar de la discapacidad en general. O sea, es como decir solamente los chilenos pueden hablar de Chile, o solamente las mujeres pueden hablar del problema femenino. Eso es brutal, porque eso es precisamente una restitución de los privilegios epistemológicos de una lógica compartimentalizadora e individualizadora propia del neoliberalismo. Claro. Tampoco significa que los no discapacitados tienen más objetividad para hablar de discapacidad, porque ese sería lo inverso y sería lo mismo. Sino el punto es la precariedad constitutiva de nuestra forma de hablar de los problemas, no más nada más. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, o sea... Yo ahí quisiera hacer un comentario, y es porque recientemente hubo un conversatorio con las chicas de las tesis, ¿no? Y ellas comentaban, bueno, una de las personas que les hace una pregunta habla sobre justo esto, pero hablando en términos de violación, ¿no? ¿Puede alguien que no ha sido violada hablar de violación? Porque automáticamente cuando tocas el tema, y si tú no fuiste violada, es como si se anulara tu discurso, ¿no? Es como si tú no tuvieras nada que decir porque pues no lo viviste. Entonces, lo que ellas comentaban era lo que de una u otra manera vincula un poco esta conversación, ¿no? Sobre exponer estos puntos en común, ¿no? Hay tanta individualidad que si tú fuiste una persona que fue abusada sexualmente, lo tratas únicamente en la individualidad con tu psicólogo, ¿no? Es como difícil externar esta situación por toda la carga semántica que hay alrededor y por toda esta situación en la que puede ser o revictimizada o juzgada por hablar por el resto de la población, ¿no? Entonces, hay un miedo de compartir lo privado, que en el fondo eso privado es común, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres no han sido abusadas? Entonces, a la hora de que eso privado se comparte, te das cuenta que hay afuera una serie de personas que también pasaron por esa situación. No, claro, claro. Ajá, ¿no? No, Entonces, pero además no solo mujeres abusadas sexualmente, exacto. violadas, sino que la sexuación violenta es constitutiva de la lógica de la subjetivación contemporánea, que se materialice ahora en términos de una cierta sensibilidad con respecto a la violencia ejercida contra las mujeres, es una cuestión que se debe al activismo y a la lucha histórica y heroica, por cierto, de muchas organizaciones feministas. Pero esa misma sexuación violenta es la que produce la proletarización, ¿ah?
Ahora, no se trata tampoco de homologar todo en lo mismo, por eso hay que atender con pinzas acá todo. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo en términos de que de lo que se trata es de producir un horizonte de articulación reflexiva que permita entender la convergencia tanto de los casos individuales, más allá por así decirlo, de los privilegios de género, para determinar la copertenencia de esa violencia de sexuación con otras violencias como la violencia contra pueblo originario, etc. Esa es una primera tarea. Ahora, pero eso que tú estás diciendo es precisamente el mejor ejemplo de lo que yo trataba de sugerir con la diferencia entre lo público y lo común. ¿Ah? Porque si tomamos el caso de la violencia sexual contra las mujeres, lo que tenemos es el crecimiento exponencial de una cierta sensibilidad con respecto a este dato convertido en problema. Esto es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y qué bueno. Pero frente a este crecimiento exponencial de nuestra sensibilidad con respecto a este problema, que es un problema que siempre existió, pero que no estaba naturalizado, digamos, era parte del business, era parte del negocio, digamos, ¿no? Frente a esta sensibilización, ¿cierto? Lo que lo público produce, por así decirlo, es una juridización, que es lo que tú llamas culpabilización, victimización, revictimización, ¿cierto? Y esa juridización termina siendo contraproducente. ¿Ah? Es ahí entonces donde nos distinguimos de la pura reinstitución de lo público, porque lo público tiende a la juridización. Y ahí es donde una práctica radical está abocada a la producción de un común, ¿ah? De un común, es decir, de una problematización que no simplemente aspire a la juridización del culpable, que en algunos casos se justifica de sobra, por cierto, no estoy condonando la violencia sexual masculina en absoluto, pero que ahí no termina el problema. Ahí no termina. Por eso, por ejemplo, las feministas negras norteamericanas, fíjate, ¿ah? Porque yo estoy muy sensible contra la hegemonía del feminismo blanco de clase alta norteamericano, que es brutal, ¿ah? Y que es violentamente desexualizante, digamos, ¿no? Desexualizante en el sentido negativo, digamos, ¿no? Pero las feministas negras norteamericanas son muy finas a la hora de entender también las lógicas juridizantes como lógicas punitivas que reinstituyen la misma lógica patriarcal contra la que quieren resistirse, digamos, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, estos son precisamente los temas de una organización estudiantil inteligente, ¿te das cuenta? O sea, cada uno de ustedes es un mundo de problemas, de ideas, de pensamientos. Lo que ustedes realmente quieren es un espacio donde puedan compartir. ¿Ah? Yo lo que hice hoy día fue simplemente entregar antecedentes complementarios y modular, pero en la medida que los voy escuchando me voy dando cuenta que ustedes ya están pensando todo esto. Eso es una organización estudiantil. Pues la organización estudiantil es la configuración, es la toma del cielo por asalto, diríamos antes en los 60, ¿no? Pero es la configuración de un espacio virtual de comunicabilidad y formulación de problemas comunes, ¿cierto? Y no la juridización, que también es la academización de los saberes, ¿cierto? Y eso es lo que, quizás si logran hacer eso, ya hicieron más que toda la historia del movimiento estudiantil moderno. Literalmente, ¿no? Si logran hacer una cosa así como darse un espacio de debate común, quizás ya lograron más que todas las pequeñas victorias, importantes por cierto para ellos, pero insustanciales históricamente del movimiento estudiantil. ¿Se dan cuenta? Creo yo. Wow, pues muchas gracias, Sergio, por estar aquí Ningún con problema. nosotros. Los felicito por organizarse y ya que conozco a la mayoría de ustedes, me da mucho gusto ver que están ahí todavía en la lucha. Sí, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario antes de que cerremos esta sesión. Vamos, Nico. Hola, excúsenme por llegar tarde. No, pues interesante lo que pensé escuchar. Muchas gracias, Sergio, y pues también a los que organizaron. Y yo ahorita tengo como una pregunta un poco práctica y creo que tiene que ver con la enunciación como estudiante. Y es, a mí me llama mucho la atención toda esta colcha de retazos que llamaban Ciencia, Tecnología y Sociedad, que bueno, que ya terminaba siendo casi nada porque es tan grande que todo cabe, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que logré hacer un enlace con una estudiante que se llama Karina, que también tiene ese interés y acaba de llegar también a 17.
gracias al coloquio, y seguimos, digamos, intercambiando referencias, conversando, y se terminó más o menos en una comunidad de estudio. Entonces ahorita dijimos, pues aprovechemos la mutual como para movernos por ahí y tratamos de generar como diálogos más o menos estructurados a través de la mutual. Y también digamos que en esa invitación terminó llegando pues una persona que pasó por 17, que ahorita es estudiante de 17, que es Diego, de doctorado, pero que también que está como en esos dobles lugares, ¿no? Siendo parte del instituto, pero también como estudiante. Y es un poco, me parece interesante, pues el lugar que se está habitando ahorita, ¿no? O sea, estamos creando una cosa con estudiantes, pero también como profesores, pero entonces si se termina institucionalizando esta comunidad de aprendizaje, por ejemplo, en, una, en un curso más de estos que se ofrecen, pues de pronto se coopta eso desde la institucionalidad y se pierde un poco la enunciación. Pero bueno, es como un poco las Claro, pero ideas, las estructuras que tienen no ahorita de estar con hay, ese gris. sí, sí, pero no hay posibilidad de evadirse de ese riesgo. O sea, no hay un lugar seguro. Ese riesgo siempre se va a correr. Ahora, lo que me interesa mucho, lo que me parece muy importante, que lo piensen además como mutual. Porque no es casual, digamos, ¿no? O sea, en la historia de las organizaciones políticas latinoamericanas, la tradición de mutuales y mancomunales antecede la tradición del sindicalismo. El sindicalismo ya es la instrumentalización de las organizaciones sociales trabajadoras de acuerdo con la lógica de la competencia política formal. ¿Ah? Pero antes de esa instrumentalización de las organizaciones sociales, estas organizaciones sociales funcionaban como mutuales y mancomunales, que no estaban entonces organizadas en torno al discurso del Estado o de la toma del poder o de las elecciones, sino en torno a la cooperación material, ¿eh? De ahí nuestro énfasis en la cuestión de la cooperación, y a la configuración de prácticas colectivas de los trabajadores. Yo creo que es absolutamente atinado pensar una organización estudiantil como una mutual y no como un sindicato. Es decir, enfatizando la cooperación material, y cuando digo cooperación material no digo que no estoy hablando de un potlatch, sino que estoy hablando de la cooperación material de ideas, pero también la organización de eventos, de fiestas, de comida, de grupos de estudio, etcétera, ¿no? Me parece que es súper interesante pensar en una organización estudiantil al modo de una mutual, articulado mancomunadamente en formas materiales de colaboración, que pensar en términos de una lógica partidista, instrumental, política, que es precisamente el gran problema, ¿no? En la época en que yo era estudiante universitario, era lo que nosotros decíamos, no es lo mismo hacer política en la universidad que hacer política universitaria. Terminó siempre siendo lo mismo, digamos, ¿no? Que todos los movimientos estudiantiles terminaron después siendo movimientos políticos. Piensen ustedes que el actual presidente de Chile no es sino precisamente uno de los líderes del movimiento universitario del 2011, digamos, ¿no? Lo que para algunos puede ser muy bueno, ¿cierto? Muy esperanzador, pero para mí no deja de ser un síntoma de esta cooptación, como dices tú, Sol. Sol, no, tú no te llamas Sol, ese es el nombre del... Nicolás. Nicolás. Claro, totalmente. Yo creo que el que el movimiento estudiantil haya terminado en la presidencia de Boric puede ser muy optimista para muchos, pero para mí no es sino el efecto de la cooptación, digamos, de la cooptación. Pero de todas maneras no estaría mal que Abdel, por ejemplo, se convirtiera en primera ministra de Cultura, ¿cierto? O que Gabriel volviera. Lo que sí supe, Sergio, es que a una de las chicas, no recuerdo el nombre, pero la escuché por una de las chicas de la tesis que comentó esto. Ya ves que los carabineros apuntaban a los ojos de los manifestantes y una chica que iba cruzando por la manifestación sin estar involucrada en nada perdió los dos ojos. Y bueno, supe que ahora quedó como senadora o algo, o sea, también tuvo como un puesto representativo o algo así, ¿no? sí, salió elegida senadora, pero también es parte de la Asamblea Constituyente. Catrillanca se llama, algo así, ¿no? Que el carabinero le pegó en la cara y le sacó los dos ojos, o sea, fue brutal. Pero fue uno de los tantos casos, digamos. Ahora, claro, contado desde ese punto de vista, por supuesto, es una
restitución simbólica y material mínima y necesaria después de la violencia brutal de los carabineros asesinos, digamos, ¿no? Pero claro, habría que aspirar mucho más que a eso, digamos. O sea, el camino no sería perder los ojos para después adquirir puestos de poder, digamos. El punto sería otro, ¿cierto? Sí, afortunadamente en este caso las cosas parecen funcionar, digamos. Hasta ahí, pero fíjense qué es lo que funciona, si le dejaron la cara desfigurada literalmente, ¿no? En fin, me parece que están en un muy buen momento, que hay harto que conversar. Insisto, piénsense ustedes mismos como portadores de un archivo, ¿ah? De un archivo. Y los archivos no se definen por la cantidad de documentos, sino por la intensidad de sus fuerzas, ¿no? Así que no piensen que están ahí comprometiéndose con un trabajo así excesivo, sino son un momento necesario en toda institución que le incorpora a esta neuentropía o energía complejizadora, porque toda institución tiende a la simplificación, a la reducción. Toda institución en su propio equilibrio y en su propia inercia tiende a la miseria simbólica, como diría Bernard Stiegler, ¿no? Entonces, ustedes son el principio anárquico de diversidad y complejidad. Se me ven, ¿eh? Me encanta. Va a ser Bueno, un gusto. dale, abrazo a todos, que estén muy bien y seguimos conversando. Muchas Muchas gracias, gracias. Sergio. Gracias, Sergio. Gracias a